La mañana del 3 de diciembre de 2016 Francia Ibarra salió de su casa rumbo al Centro de Idiomas de la Universidad de Guanajuato a sus clases de inglés. La joven debía volver a casa cerca de las 4 o 5 de la tarde, lo cual no fue así una hora. Más tarde su madre le llamó para saber dónde estaba, pero todo fue en vano, pues nunca atendió la llamada. A las horas siguieron su curso con normalidad y cuando el progenitor de la chica supo que su hija no había vuelto, decidió revisar su computadora para saber si había algún indicio que señalase dónde podría encontrarse, pero no hallaron nada sobresaltado. Acudieron a la fiscalía para realizar el reporte, pero tal y como lo esperaban las autoridades no hicieron nada y el hallazgo de la joven terminó siendo un hecho inimaginable. Aquel día 3 de diciembre Francia, de entonces 26 años, salió de su casa en León, Guanajuato, México a las 8 de la mañana para sus clases de inglés. Al salir tenía planeado ir al cine a la 1 de la tarde. Le envió un mensaje a su progenitora para decirle que se vería con su novio Emanuel Valdez. Esta fue la última vez que supieron de ella. La búsqueda de sus familiares los llevó a saber si había visto con el chico. Esto fue notificado a las autoridades, quienes le dijeron a Arturo Ibarra, el padre de la joven, que no se preocupara, pues su hija seguramente estaba con su novio. Sus familiares no se quedaron de brazos cruzados, pues sabían que algo andaba mal. Como pudieron recabaron toda la información posible con los conocidos de su hija y así fue como dieron con la dirección de este sujeto. El padre de la chica acudió al departamento donde vivía Emanuel, pero desafortunadamente el personal de seguridad del edificio donde vivía le hicieron saber que nos encontraba. Cuando este les explicó la situación, revisaron el bitácora y ahí estaba el nombre de Francia, aparecía registrado en las hojas. Incluso un guardia del edificio le hizo saber a su progenitor en la última vez que la vio fue aquel día 4 de diciembre por la mañana. Si bien la vio entrar, jamás la vio salir. Esto alarmó a su familia en gran manera y de inmediato se dirigieron a la fiscalía para nuevamente reportar su desaparición. Esta vez fue tomada y comenzaron con la investigación. El padre de la joven, por su parte, no desistió de buscar a su hija e investigó todo lo que pudo y lo llevó a ubicar al padre de Emanuel. Ricardo Valdez era ingeniero químico catedrático de la Universidad de Guanajuato. Arturo intentó contactarlo, pero no obtuvo nada. Los días pasaron y como su hijo no había sido hallado, fue notificado para presentarse a declarar. Ante la negativa de este al no hacerlo, las autoridades se vieron obligadas a acudir personalmente a su domicilio para que rindiera su declaración. Inesperadamente dijo que también Emanuel se encontraba desaparecido y que hacía días que no tenía contacto con él, pero resaltó algo sumamente preocupante durante su declaración. El hombre les hizo saber que su hijo sufría de sociopatía y actualmente estaba en tratamiento psiquiátrico. Cada minuto que pasaba era crucial para su hallazgo y hasta el momento no tenía ningún indicio de la chica. Sus familiares comenzaron a repartir volantes por toda la ciudad y recorrían todos los días los lugares que su hija frecuentaba con la esperanza de encontrarla. El 10 de diciembre Arturo caminaba por la calle Loma de San Vicente en la colonia San Isidro, donde estaba ubicado el departamento de Emanuel. A lo lejos observó que elementos de la policía se encontraban en el inmueble. De pronto una camioneta del servicio médico forense llegó al lugar. Por un momento todo su mundo se derrumbó, pero decidió ser positivo y seguir pegando volantes con la esperanza de que no se tratase de su hija. Además, las autoridades no le habían notificado nada. A la mañana siguiente emprendió de nuevo la búsqueda. Compró el periódico y ahí se percató de una noticia donde decían que habían encontrado los restos del cuerpo de su hija. Preocupados se comunicó con las autoridades, pero estas le hicieron saber que únicamente habían encontrado algunas prendas y zapatos pertenecientes a Francia. Algo extraño estaba pasando y la fiscalía se lo estaba ocultando. Aquel día agentes de investigación y el Ministerio Público revisaron el departamento de Emanuel. Al interior hallaron la ropa con la que fue reportada como desaparecida, así como sus zapatos y un bolso. Cuando subieron a la azotea se llevaron una terrible sorpresa. Al interior de un bote en bolsas negras de basura había huesos humanos, pero eso no era lo más significativo. En algunos recipientes se encontraron más restos, cabello y dientes sumergidos en sosa cáustica y ácido muriático. Aunque se podría pensar que se trataba de Francia Ibarra, aún faltaba determinar si los restos correspondían a los de la chica. Los estudios genéticos no tardaron en llegar. Lamentablemente el análisis de genética forense determinó que el ADN correspondía a los de la Occisa. Con esta información ya no había dudas de quién era su agresor. Los familiares de la joven fueron notificados sobre el resultado de las pruebas y no lo podían creer. Sin embargo, solicitaron a las autoridades que todo el peso de la ley cayera sobre este sujeto. Fue así que procedieron con su búsqueda. Emanuel Valdez Bocanegra, de entonces 26 años, era descrito por sus conocidos como un hombre raro, bastante introvertido y casi no hablaba. Había estudiado cerca de un año la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, pero había
desertado a pesar de que su intelecto era muy elevado. De 2,500 aspirantes para estudiar la carrera, solo 85 personas lograron acreditar el perfil. Uno de ellos fue Emmanuel. Sus vecinos lo recuerdan como un sujeto problemático que constantemente se metía en problemas. En agosto de 2016 Francia Ibarra conoció por la red social Tinder a Emmanuel. Con el pasar de los días iniciaron una amistad que semanas después pasó a Facebook. Ambos jóvenes se solían frecuentar por mensajes y no pasó mucho tiempo para que los dos decidieran conocerse. Poco más de un mes de iniciada la primera conversación, Francia y Emmanuel acordaron de verse. Los dos se gustaron y decidieron iniciar una relación. El sujeto no parecía una mala persona y era muy agradable, pero el encanto duró muy poco. En una ocasión la madre de la joven comenzó a seguir a su hija sin que se diera cuenta, con la intención de conocer al supuesto novio de la muchacha. Francia se dio cuenta de esto y se molestó con su progenitor. Sin embargo, había logrado su cometido: conocer al hombre con el que salía a su hija. Posterior a eso la chica quiso presentarles a sus padres a Emmanuel, pero este se negó. Aún así ella le presentó a su madre. Ante esto él se molestó muchísimo y se fue. Apenas llevaban 4 meses saliendo y aquel hecho los dejó desconcertados por completo. México. Ruth Ibarra nació en Guanajuato, México, el 20 de enero de 1991. Sus padres eran maestros. Arturo era profesor de matemáticas y tenía 3 maestrías. Él gracias a eso podía solventar a su numerosa familia. Desde pequeña Francia era muy aplicada, era tímida e introvertida, pero había algo que la destacaba: le gustaban mucho los deportes. Aprendió taekwondo y después decidió inscribirse en natación. Cuando logró dominar la técnica comenzó a jugar basquetón. En sus tiempos libres disfrutaba mucho la compañía de su hermana Grecia, con quien además de jugar este deporte solía ver la televisión por largo tiempo. Los fines de semana ambas acudían al campo donde caminaban descalzas y jugaban en los arroyos. Eso era algo que ella disfrutaba mucho. Conforme fue creciendo la actitud de adolescentes se hizo presente y fue entonces que su vida comenzó a cambiar. Esta vez tenía malas notas y se distraía con facilidad. A pesar de esto nunca dejó de ser la chica alegre como se le caracterizaba a sus compañeros del colegio. La describen como una buena persona o buena amiga, aunque muy tímida. Quizás por esa razón recurrió a la red social Tinder para conocer personas, sin imaginar que esta sería la peor elección de su vida. La noche del 14 de diciembre de ese mismo año el probable irresponsable fue detenido por agentes de investigación criminal en la Ciudad de México, por lo cual fue llevado ante un juez de control de Guanajuato a fin de que se realizara la audiencia de formulación de imputación. Aparentemente el móvil del crimen sucedió porque la chica se negó a tener relaciones con él, razón suficiente para terminar con su vida. La abogada defensora de Emmanuel Valdés solicitó al juez que se le aplicaran exámenes psiquiátricos bajo el argumento de que el sujeto no estaba bien de sus facultades mentales al momento de cometer el hecho. La defensa del imputado argumentó que el sujeto padecía una enfermedad mental, por lo tanto exigieron que no se le juzgara como a una persona normal. No obstante, el fallo del juez fue en contra y el proceso siguió su curso. A muchos les causó ruido que el padre de Emmanuel fuera ingeniero químico. Debido a esto comenzaron a especular que quizás había sido su cómplice. Sin embargo, esto no pudo ser probado. La unidad especializada de investigación de homicidios de la Fiscalía Regional integró la carpeta de investigación con las pruebas técnicas y científicas recabadas por la Agencia de Investigación Criminal durante el desarrollo de las pesquisas periciales forenses y la inteligencia. Después de 3 años se le asignó fecha al juicio. Sería la primera semana de febrero de 2020 que iniciaría el proceso jurídico para esclarecer el hecho. El papá de Francia tenía fe de que se le haría justicia a su hija, pero días antes del inicio del juicio la defensa de Emmanuel renunció. El juicio se aplazó una vez más y no fue hasta el 13 de marzo que se inició el tan esperado juicio, donde finalmente Emmanuel Valdés Bocanegra fue sentenciado a 60 años de prisión por el asesinato de Francia Ruth Ibarra Ramírez. Se pudo comprobar que el agresor, con la ayuda de armas cortantes, seccionó el cuerpo para luego ponerlo en contenedores y disolverlo en sosa cáustica para ocultar el crimen. En todo momento fue consciente de sus actos y al darse cuenta de lo que había hecho decidió ir a la Ciudad de México para ocultarse. Finalmente fue trasladado al Cerezo de León, donde además de cumplir su condena deberá cubrir la reparación del daño a los padres de la víctima. Estimada comunidad, nuevamente ha sido un placer estar con ustedes. Si el caso te pareció interesante e informativo, te invito a seguirme en las redes sociales que aparecen aquí en pantalla, y si deseas ver casos más completos sígueme en YouTube.